Bien, muy buenas tardes con todos. Hoy día es 17 de junio del 2023. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. En este momento vamos a continuar con este trabajo de investigación que se llama tesis universitaria en su primer componente, que es proyecto de tesis. Eh, Cuando uno quiere comprar algo, una casa, un carro, construir una casa, armar algún proyecto de casa o de trabajo, siempre tiene que ver con lo que corresponde, con lo que corresponde a una programación. Y esta programación está en función a las diversas actividades que nosotros vamos a plantear. ¿Ok? Vamos a publicar, vamos a proyectar unas diapositivas.
Bien, seguimos con los problemas de Internet. Ya teníamos proyectado el grupo de diapositivas que íbamos a pasar, pero parece que por estar a la espera se han perdido. Pero en todo caso, sigamos conversando. Con respecto a la tesis universitaria, decíamos que cuando planteamos desde el inicio nuestro trabajo de investigación, nos tenemos que plantear tanto de dónde voy a sacar los datos como qué voy a hacer con los datos. ¿De dónde voy a sacar los datos? Tiene dos fuentes. Una primera fuente es la teoría, el aspecto teórico. De allí voy a sacar datos. Y para eso tengo que ver cuáles son mis fuentes de información. Y mis fuentes de información se dividen en fuentes antecedentes, fuentes dogmáticas, fuentes jurisprudenciales, fuentes linkográficas, etcétera. Es decir, para yo poder hablar sobre mi tema, debo conocer dogmáticamente en el campo del derecho, debo conocer dogmáticamente los datos teóricos que va a presentar el tema de investigación. Pero a la par, debo conocer los datos metodológicos, esos datos que me van a permitir, mirando, observando la realidad, me van a permitir también darme cuenta de cómo es que está desarrollándose mi tema a nivel práctico. Entonces, necesito datos a nivel teórico y necesito datos a nivel práctico. A nivel teórico, ya les dije, las diversas doctrinas, las diversas legislaciones, la diversa jurisprudencia, incluso los modos usos teóricos en que se desarrolla un determinado tema. A nivel práctico, es los datos que voy a sacar. Y ahí viene el tema de la metodología, que es una parte integrante del trabajo de investigación a nivel de tesis. Ahí tenemos el planteamiento del problema que ya lo hemos trabajado, es la idea que yo quiero proponer con una solución que tiene que ser contrastada. El marco teórico me va a dar el sustento, como su nombre lo dice, el sustento teórico para yo poder llevar a buen puerto, llevar con éxito mi idea de investigación. Y luego viene la metodología, es decir, las técnicas, los métodos que yo debo utilizar o que yo quiero utilizar para obtener los datos de investigación respectivos. Por ejemplo, si yo me planteo de qué manera la limitación de la prisión preventiva a través de la ampliación de la pronoxis de pena permitirá una adecuada protección a la libertad de las personas, entonces yo tengo que pensar qué datos necesito. Y un primer dato que yo necesito para saber si se puede incrementar o no la pena, que no sea de 4 años, sino que sea a partir de los 8 años. Si una persona comete un delito que tiene una pena pronosticada de 8 años, debería ir a prisión. También planteo el caso de que en las organizaciones criminales, el solo hecho de pertenecer a la organización criminal debe llevar a una prisión preventiva. Ya no debatir pronoxis de pena, ya no debatir peligro de fuga, ya no debatir obstaculización a la justicia. El solo hecho de pertenecer a la organización criminal. Para eso tienen que haber medios probatorios determinados, ¿no? Mínimos, elementales. Pero la idea es que yo voy a sacar esos datos de Nakazaki, de Jefferson Moreno, de Pablo Sánchez Velarde, de César San Martín, datos teóricos. Ahora, los datos prácticos se los voy a sacar a los abogados, se los voy a obtener de los jueces, de los fiscales, lo puedo obtener de los policías y del público en general. Entonces, ahí es donde yo me tengo que plantear metodológicamente cómo es que voy a obtener el dato respectivo. Por ejemplo, a los jueces tendré que aplicarle una entrevista. A los abogados, porque son muchos, tendré que aplicarles una encuesta. A los policías, tal vez, también son muchos, son más de 15 por lo menos,
podría plantearle una encuesta, igual que los abogados, y al público en general una encuesta. Porque ¿qué opina el público en general respecto de la prisión preventiva para delitos de 4, 5, 6, 7 años? ¿Y qué opina sobre la prisión preventiva para los delitos de 8, 9, 10, 20 años? ¿No? Yo necesito saber eso. Entonces, en mi ideación de dar una respuesta coherente, de dar una respuesta lógica, me tengo que plantear el marco metodológico o la metodología. Y ahí es donde hablamos del diseño de investigación. Decíamos en su momento que el diseño de investigación tiene que ver con la manera como yo voy a obtener y voy a trabajar los datos. Por ejemplo, debo entender que por el diseño metodológico, yo debo plantearme, según el desarrollo temático, si mi tema se puede tratar de manera teórica o si mi tema se puede tratar de manera aplicada o de manera lo opuesto a lo teórico. Ahorita voy. Lo opuesto a lo teórico es práctico, ¿no es cierto? De manera práctica. Por ejemplo, yo creo que nadie a esta altura estaría considerando trabajar teóricamente nadie podría estar imaginándose trabajar teóricamente el tema de alimentos, ¿no? Porque sobre la teoría de los alimentos ya se ha hablado bastante, ya se ha hablado mucho, pero sí lo puedo tratar de manera práctica. Creo que hasta el momento no podríamos estar 100% seguro de trabajar a nivel práctico, me imagino, el tema de inteligencia artificial. Todavía necesitamos desarrollarlo teóricamente. ¿Qué es? ¿Qué elementos contiene? ¿Hasta dónde puede llegar el desarrollo de la inteligencia artificial? Les comentaba, en alguna clase comentaba que, por ejemplo, ha habido una persona que a través del uso de la inteligencia artificial se ha puesto en una cama, en una camilla de hospital, se ha puesto como si le habrían puesto una intravenosa y le ha dicho a su empleador, ¿sabes qué, empleador? Estoy mal en el hospital, dame permiso. Y el empleador le ha dado. Y eso a través de estos programas de Photoshop, pero que han sido muy desarrollados a través de la inteligencia artificial. Ese es el tema que debemos ver a partir de ahora, pero ese tema lo tenemos que desarrollar a nivel teórico. Entonces, la investigación por el desarrollo temático que tiene puede ser una investigación pura o una investigación para desarrollar. Entonces, una primera tarea es, ¿mi tema es de investigación pura o de investigación aplicada? Entonces, según el desarrollo temático, yo tendré que decidir si es pura o si es aplicada. Depende de cada universidad también, porque hay universidades que ya nos plantean desde el inicio, ya nos plantean el tipo de, la forma de la investigación. ¿Por qué? Porque me piden hipótesis. Una investigación pura no tiene hipótesis, no tiene variables, no debo operacionalizar nada. Por eso es que la Universidad Pontificia, Universidad Católica, le llama tesis monográfica, que tiene un sustento metodológico. Humberto Eco dice que la tesis monográfica es la opinión y la reunión de opiniones de terceras personas, sin necesidad de salir de casa, por decirlo de alguna manera. Es un trabajo de gabinete, ¿ya? Es un trabajo que yo lo puedo realizar solamente desde el escritorio. En cambio, una investigación por su forma aplicada, yo no la puedo hacer solamente en el escritorio. Necesito ir a la realidad. Y cuando voy a la realidad, necesito ir con los instrumentos necesarios para poder obtener los datos. Entonces, allí es donde vamos a entrar a determinar, en primer lugar, la forma en la que se realiza una investigación. Por acá estamos. Por su forma pura o aplicada. Según lo que yo he revisado en algunos casos de ustedes, de sus trabajos, la gran mayoría tiene investigación aplicada. Ahora, una vez que determino que la forma es aplicada y que voy a necesitar trabajo de campo, debo también estudiar el nivel de investigación o qué tipo de investigación voy a realizar.
Si ya determiné que es una investigación aplicada, quiere decir que tiene hipótesis que validar, que tiene hipótesis que demostrar, pues yo debo señalar por lo menos un nivel o tipo de investigación correlacional o investigación explicativa. La investigación correlacional es aquella que me permite relacionar de manera simple, de manera no causal, un par de variables, ¿no? Variable X, variable Y. ¿Qué relación existe entre la variable X y la variable Y? Si incremento las penas, ¿disminuirán los delitos? Si incremento las penas, ¿aumentará la seguridad ciudadana? Si bajo las penas o si despenalizo una determinada conducta, como el consumo de drogas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, deberíamos establecer qué relación existe entre un evento y otro. Preguntan si se está proyectando la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Yo lo tengo proyectada acá. Si no, volvemos a hacerlo. Sí se ve, profesor. Sí se ve, Sí se profesor. ve. Listo. Entonces, la primera, por el tipo de investigación, podría ser correlacional o podría ser explicativa. Una investigación es correlacional cuando yo intento relacionar solo de manera simple las variables. En cambio, será explicativa cuando yo intento establecer una causa y un efecto. Por eso es que cuando dimos las fórmulas en las primeras clases, establecíamos el tipo de investigación que voy a realizar. O es correlacional o es explicativa. A nivel de derecho, por ejemplo, funciona de esa manera. Ahora, denme un minuto, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos determinar? ¿Cómo voy a relacionar mis variables? Por eso es que en su momento se les dijo que la parte más importante del trabajo de investigación a nivel de tesis es identificar las variables, porque según las variables voy a necesitar datos teóricos y según las variables voy a necesitar datos empíricos. El enfoque de la investigación es algo también que forma parte del diseño de la investigación. ¿Por qué? Porque los datos que yo obtenga los voy a trabajar a nivel numérico y como tal voy a obtener de los números conclusiones, o los datos que yo obtengo los voy a trabajar para tener una apreciación o una determinada fundamentación respecto de algo, una opinión respecto de algo. Entonces, ahí es donde voy a tener que decidir yo también si mis datos van a ser cuantitativos, si mi enfoque va a ser cuantitativo o si mi enfoque va a ser cualitativo. Será cuantitativo cuando los datos que yo obtengo frente a la teoría que voy a confrontar me termina dando una cantidad. Por ejemplo, ¿cómo determino yo que existe carga procesal? Y eso puede ocurrir en cualquier parte, en una clínica, en un hospital. Si yo tengo 30 pacientes y solamente tengo 2 enfermeras, entonces voy a determinar que hay una excesiva carga laboral y que incluso eso impide a que se pueda brindar un mejor servicio. Cuantitativamente yo puedo determinar una determinada circunstancia problemática. Un juez trabaja 8 horas, pero dentro de esas 8 horas, el juez debe conocer 30 casos. Entonces, ¿cada qué tiempo debe el juez atender un caso si quiere resolverlos todos? Y eso me da carga procesal. Si en una cárcel solamente ingresan 2.000 personas y tengo 4.000 personas, eso me da como resultado hacinamiento y primero sobrepoblación y hacinamiento. Entonces yo solamente llego a ese tipo de conclusión a través del análisis numérico. Pero si mi tema no solamente queda en los números, sino que va más allá para las apreciaciones, entonces el enfoque es cualitativo. En los últimos años, o mejor dicho, hace 20 años, ese era un problema.
saber si mi tema de derecho, por ejemplo, era cuantitativo o cualitativo. Ahora ya no. Ahora se ha llegado a un consenso que las ciencias sociales son netamente cualitativas. Por lo tanto, ya nos olvidamos del enfoque cuantitativo y nos quedamos en el enfoque cualitativo. El esquema tiene que ver con si voy a experimentar, si voy a manipular variables o si no las voy a manipular. En un estudio experimental se manipula variables. Les decía yo en algún momento el tema de la carcasa del cuy frente al uso del cultivo hidropónico. ¿Qué es el cultivo hidropónico? Regar plantas a través de los diversos sistemas de riego tecnificado. En cambio, el riego por gravedad es aquel que le llega de chorro a la planta con todo y barro y todo lo demás, ¿no? Entonces, qué planta tiene mejor nutriente? ¿La que ha sido regada por riego hidropónico o la que ha sido regada por riego de gravedad? Entonces, tengo una hectárea de terreno y la media hectárea la riego por técnicas de riego y la otra media hectárea la riego por gravedad, ¿no es cierto? Entonces, voy a determinar en el primer mes o en la primera semana, en la segunda semana, en la tercera semana y así. ¿Qué tanta agua le debo dar al primero? ¿Qué tanta agua le debo? Entonces, es una experimentación. Igualmente con el cuy. Al cuy le puedo dar la comida que ha sido obtenida por plantas con riego tecnificado y a otro grupo de cuyes le puedo dar con plantas que han sido obtenidas por riego por gravedad. Y voy a medir y voy a pesar. Eso es un experimento. ¿Por qué en derecho no se puede hacer experimentos? Porque recordemos que el objeto de estudio del derecho es la conducta humana. El objeto de estudio del derecho es la norma jurídica y el objeto de estudio de la norma jurídica es la conducta humana. Por lo tanto, no se pueden hacer experimentos. Y eso también tiene que ver con la manera como voy a obtener los datos. Los datos los voy a obtener independientemente a que sea experimental o no. Los voy a tener en varios momentos. Es decir, yo podría ir a la población o al Poder Judicial y pedir que me presten un expediente y puedo decir, hoy día le voy a sacar a la primera parte copia y voy a obtener datos de la primera parte. Ya lo voy a trabajar y ya vengo para sacar la segunda parte dentro de 2 semanas y dentro de 4 semanas voy a obtener del mismo expediente datos. No, eso no es posible. Eso debe hacerse en un solo momento, por favor. Por favor, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el estilo. Si voy a sacar los datos de una manera progresiva, ¿ya? De una manera progresiva o de un solo momento. Si yo voy a hacer una entrevista, por ejemplo, al presidente de la Corte, o si voy a hacer una entrevista a un médico, al jefe médico de algún determinado hospital, entonces yo le podría decir, mira, tengo 10 preguntas, pero te las voy a hacer en 3 momentos distintos. Lunes, miércoles y viernes, me va a decir, oye, yo no tengo tiempo para poder atenderte tantos días, ¿no? Entonces, ese es el tema de una investigación que por su estilo obtiene datos de manera transversal, en un solo momento, ¿ya? Dicho esto, yo debo conocer entonces, debo hacerme una pregunta. Y la pregunta que yo me hice desde que planteé el diseño es, ¿quién tiene mi dato? ¿No? Ya no qué dato necesito, sino quién tiene mi dato. Y mi dato lo pueden tener los objetos o los sujetos. Los objetos, como las historias clínicas, como los expedientes judiciales, como los expedientes administrativos, ¿no? Tienen datos, pero son objetos. Yo no le puedo preguntar, oye, historia clínica, dime esto. La puedo leer y lo puedo interpretar. Yo no le puedo decir al expediente judicial, expediente, como si fuera el espejito de los cuentos de hadas. No me va a contestar porque son objetos. Entonces, pero tienen el dato. Imagínense ustedes, yo quiero hacer una investigación que tiene por propósito saber si en una condena, si en un delito que tiene 25 años de cárcel, 20 años de cárcel, se paga la reparación civil. ¿Se pagará la reparación civil cuando yo le doy cadena perpetua a alguien
cuando yo le doy 35 años o 30 años, ¿se pagará o no se pagará la reparación civil? Entonces, ingresaré al expediente y miraré qué tipo de proceso es, cuándo inició, cuándo terminó, qué tiempo duró el proceso, cuántos años le pusieron por ese tipo de proceso o ese tipo de delito y cuánta fue la reparación civil. Y a partir de ahí miraré en los 10 años que va cuánto habrá pagado. Yo les aseguro, en una inferencia lógica, yo les aseguro que no vamos a encontrar pagos, porque no va a salir, pues. Menos si es por un delito que no tiene semilibertad o libertad condicional. Entonces, yo plantearía que se le dé el beneficio de semilibertad cuando han cumplido por lo menos la tercera parte de la condena efectiva y calendaria. Yo les diría que si quieren salir de manera provisional o de manera graciable, a través deben pagar la reparación civil. El canje de la reparación civil por años de condena. Esa es mi idea. Puede que no guste, puede que no sea para algunos correcta, pero la tesis tiene que ver con una idea que busque solucionar problemas, y a veces solucionar problemas es cambiar de paradigma. Claro, no se debe, no está permitido la eutanasia actualmente, pero ¿por qué no? Es un tema moral solamente, ¿no? Es un tema moral que a nivel social se practica. Entonces, de repente yo necesito preguntarle a familiares que han tenido pacientes con enfermedades graves y terminales, cómo dieron término a la vida de sus pacientes. Tal vez alguno como testimonio de vida nos dirá, no, ya no quería que mi padre, que mi madre sufra, por lo tanto le apagué el oxígeno. Estuve en el hospital o la clínica me dijeron, llévela a su casa para que le dé calidad de vida, es un término que se está utilizando últimamente, darle calidad de vida y que muera tranquilo, no que muera en el hospital, sino que muera en su casa, lo llevan a su casa, tiene una enfermedad grave y dolores interminables, los hijos ya no quieren ver sufrir a sus padres y le apagan el oxígeno, ¿no? Y de repente yo tengo esos testimonios de vida. Tengo que proteger éticamente luego, tengo que proteger las identidades, pero tengo testimonios de vida. Entonces, allí son sujetos los que tienen el dato. Y eso se llaman unidad de análisis. Cuando la unidad de análisis, cuando la unidad de análisis es cuantificada, por ejemplo, yo digo, ¿qué opinará la policía? ¿Qué opinarán los efectivos policiales respecto del incremento de pena? ¿Ya? Entonces, quiero hacerle una encuesta. Por el estilo de redacción, voy a sacarlo en un solo momento. ¿Ya? Entonces, ¿a quiénes? A los policías. Ok, policía es unidad de análisis. Pero cuando yo digo 50 policías que trabajan en la ciudad de Chiclayo, por ejemplo, ¿no? Entonces, 50 o yo tengo que determinar cuántos policías hay en la ciudad de Chiclayo. Es un dato que existe, es un dato que es numérico y que existe como información pública. Y digamos que tenemos, vamos a ponerlo en los abogados, es más fácil de repente tocarle la puerta al registro, al colegio de abogados, digamos que de Guaura, y le digo, oye, Guaura, ¿cuántos abogados tienes? Déjame ver, tengo 2.800 abogados. Entonces, los 2.800 abogados se convertirán en la población de estudio. Ya tengo una unidad de análisis, que es abogados. Ahora tengo una cantidad finita de abogados, que son 2.800 que están inscritos en el Colegio de Abogados de Guaura. Y luego 2.800 es mucho. No necesitas comerte todo el pastel para saber a qué sabe el pastel. No necesitas tomarte toda la botella de vino para saber si te gusta un determinado vino. Entonces, ahí es donde entramos al tema de la muestra, ¿no? Al tema de la muestra. Los que antes de la pandemia era común esto, cuando ibas a un centro comercial y había degustación de vinos, de una botella te daban un vasito pequeño y del vasito pequeño te daban una determinada cantidad también pequeña. Esa es la muestra. El vino es la unidad de análisis. Las botellas de una determinada producción son la población, pero esa partecita que tú estás probando es la muestra.
Igual ocurre con la sangre, ¿no? Cuando nos van a sacar análisis de sangre, ¿qué nos dicen? Voy a tomarle una muestra. O sea, no le voy a quitar toda la sangre que tiene en su cuerpo, que es la población, sino una pequeña parte. Y según lo que yo quiera, puedo trabajar con una muestra pequeña o con una muestra grande. Aquí consultaba yo y mi amigo Cristian Escurra, que siempre lo cito, lamentablemente fallecido en época de pandemia, él era doctor en estadística, me decía, a ver, Miguel, no es porque tengas una muestra más grande, tienes mejores resultados. No, más bien. ¿Por qué? Porque cuando tienes una muestra mucho más grande, tienes elementos que son distorsionadores, ¿ya? Tienes mayores elementos distorsionados. Y me explicó. Por lo tanto, no es porque tengo 2.000 abogados, por ejemplo, no sea representativa una muestra de 80, porque eso preguntó una jurado la vez pasada a un tesista. Señor tesista, si su población es 1.800 abogados, ¿usted cree que es representativa una muestra de 50? Y ahí vamos a tener un problema porque la respuesta es sí, simplemente, ¿no? Sí, porque la muestra se obtiene de la aplicación de una fórmula estadística y esa fórmula estadística se va a determinar de acuerdo a una determinada fórmula estadística, ¿no? A un determinado criterio estadístico. Así que dependerá, por ejemplo, del margen de error. Y eso también está en función al trabajo que yo estoy realizando. Si yo necesito lanzar una marca de producto a un mercado determinado y mi público objetivo son jóvenes, yo necesito tener una muestra mucho más grande para saber si los jóvenes van a aceptar o no esta muestra, este producto. Igual ocurre con las preferencias electorales. Si yo soy candidato y le encargo a uno de ustedes que me realice un sondeo de opinión, una encuesta de opinión electoral, y ustedes me dicen, señor, usted tiene 20% de aceptación, bacán, pero discúlpame, ¿cuál es tu margen de error? Más 10 menos 10. Ah, ok. Quiere decir que puedo tener 30% o puedo tener 10%. Entonces, este margen de error me abre una brecha muy grande para saber si puedo ser electo o no puedo ser electo. Entonces, no, tendré que mandar a hacer otra encuesta en cuyo caso de margen de error sea menor. Cuanto menor sea el margen de error en la muestra, casi coincide con la población, ¿no? Entonces, allí es donde yo debo determinar. Pero si mi población y si mi objetivo es sacar datos de una población llamada abogados, los abogados más o menos saben lo mismo y opinan lo mismo en términos generales, ¿no? Así que esa muestra es un poco más homogénea. Cuanto la muestra es más homogénea, menor será la muestra, o la población es homogénea, la muestra será indefectiblemente indiferente a si son 1.000 o si son 80. ¿Ya? Eso no tiene nada que ver con el tema de encuestas. Es mucho más fácil encontrar que entre 1.000, 4 mintieron que entre 80 hayan respondido 4 con mentira. Podrías obtener uno nada más de 80, pero mira, cuanto más grande la población, perdón, la muestra, es posible que obtenga resultados falsos en una población mayor. En cambio, en una población menor es menos probable que tengas estas tergiversaciones. Eso es lo que me explicaba el estadístico y yo concuerdo con él porque es lo que se trabaja a nivel jurídico también, ¿no? Muchos abogados no tienen tiempo y marcan por marcar. Es como aquel estudiante que llega tarde a clase y ya faltan 5 minutos para marcar un examen. A la de Dios, ¿no? A la de Dios, A, B, C, D, lo que sea. Y vas marcando. Es posible que la hagas, ¿no? Es posible que la hagas a pura chiripa, como decimos algunos. Pero eso no es la idea, ¿no?
La idea es encontrar personas comprometidas que estén, o personas que estén comprometidas con los resultados de manera adecuada. Entonces, yo lo puedo controlar a través del análisis muestral. ¿Todo esto en qué se traduce? Yo tengo por acá, o tenía, sí, a ver, vamos a buscarlo ahorita. Un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de la Universidad de Barranca también, que ya me da por construido el proyecto de investigación. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Acá está. Más o menos así les debe quedar estructurado un trabajo de investigación. Vuelvo a decir, este es un trabajo de la Universidad de Barranca. ¿Por qué lo tomo como ejemplo para ustedes? Porque la Universidad de Barranca es muy formalista en cuanto al proyecto de investigación. No te acepta si su logo no tiene 2x2, no te acepta si el título de la universidad tiene letra número 20 en negritas, así como ven, facultad con minúsculas, escuela con minúsculas y número 18, proyecto de tesis. No es que al tesista se le ha ocurrido hacer esta carátula. La universidad ya tiene parámetros para las carátulas que deben presentar sus estudiantes, ¿ya? Y ahí está. Más o menos esa es la carátula. Luego, lo que no mate engorda, no dice el índice de la universidad, pero los tesistas, son dos acá, los tesistas han querido poner un índice, ¿no? Y eso nos facilita a los asesores y a los jurados, porque a ver, el trabajo ya más o menos tengo la estructura clara y a mí me interesan 3 cosas del trabajo, 4 cosas del trabajo del proyecto. ¿Qué dice el problema? ¿Qué dice el objetivo? ¿Qué dice la hipótesis? ¿Y cómo lo has operacionalizado? ¿No? Entonces, aquí yo ya sé que el problema está en la página 6, a partir de la página 6. Yo ya sé que su hipótesis está en la página 22. Yo ya sé que su objetivo está en la página 23 y que su operacionalización, perdón, 26 objetivo, y que su operacionalización está en la página 23. ¿No? Me facilita a mí como jurado, porque todo lo demás ya es un tema de verificar el criterio que tiene el tesista. O sea, si yo determino como jurado que el problema, el objetivo, la hipótesis está bien hecha, incluso me puedo ir al anexo. En este caso, el anexo se encuentra en la página matriz de consistencia, en la página 38. ¿Ya? Yo voy a obviar todos los trabajos porque todo el resumen lo voy a encontrar en la página 38, que es esta. Vamos a reducir un poco esto, ¿no? Ahí está. Y se llama matriz de consistencia. Aquí voy a encontrar lo que es el título, el problema, el objetivo, la hipótesis y las variables. Con una sola lectura horizontal a esta hoja, yo puedo saber si el trabajo del proyecto está bien elaborado o no. Más allá de las ideas que tiene el tesista en la situación problemática, en la justificación, en el marco teórico, más allá de todo eso, debo trabajarlo desde acá. ¿Ok? Esa es la parte también más importante. Luego del índice, la universidad les pide una información general que a mí me sirve para saber cuál es su título, quiénes son los que elaboran el trabajo, quién los asesora, el tipo de investigación, ¿ya? El tipo de investigación, la línea de investigación que va a seguir, la duración que tiene planteado para ejecutar el proyecto desde la fecha de inicio de ejecución hasta la fecha de término, ¿ya? Y la localidad. Son datos genéricos, para decirlo de alguna determinada manera. Luego, la Universidad de Barranca me pide un resumen. ¿Por qué está en amarillo? Porque le observaron al tesista, a los tesistas, y ellos lo han replanteado. Y cuando el jurado le envías de nuevo,
el jurado, por disposición del reglamento, te dice que tienes que presentar un nuevo formato, un nuevo ejemplar, pero con las partes amarillas resaltadas para indicar al jurado qué parte has cambiado. Por ejemplo, aquí le observaron todo lo que fue el resumen. Parte del planteamiento del problema le observaron acá y el tesista solo tuvo que agregar esta partecita nada más porque le pedían datos estadísticos más concretos del INEI, ¿no? Mira, no le cambian el proyecto, perdón, la pregunta problema, no le cambian, le dicen, está bien tu pregunta problema, están bien tus objetivos específicos, ¿ya? No, tu justificación tienes que cambiarla, les dijeron, ¿no? Tienes que cambiar tu justificación, amplíala, mejórala, hazme entender mejor qué es lo que planteas con tu trabajo y los antecedentes, ¿no? Los antecedentes también fueron precisados porque hay una forma de redactar, yo ya les pasé ese esquema, mira, casi todos los antecedentes, pero no le observaron el marco teórico o el estado del arte, solo los antecedentes, nada más, por eso es que el tesista los cambió. Mira, está en blanco, quiere decir que no le observaron. Le pidieron que agregara derecho comparado, entonces por eso es que está en la parte amarilla. Eso también lo revisa el jurado, ¿no? No es que tú me lo dices y yo te creo. El jurado va a su ficha o a su acta de observación que tiene y di, qué le observé y qué ha mejorado, ¿no? Y empezará a seguir colocando check, check, o utilizará la tabla anterior, en donde le puso X, quiero saber si está en amarillo ahora y lo ha cambiado. La cambiaré y le pondré check. Ya cada jurado podrá determinar. Hipótesis variables, no habían planteado hipótesis específicas, pese a que sí se habían planteado problemas específicos, ¿ya? Y le observan alguna parte, mira, no le observan la operacionalización de las variables. Quiere decir que está bien, hasta ahí estaban bien los tesistas, ¿ya? En los objetivos le pidieron precisar verbos para poder construir sus objetivos específicos, y aquí es la parte que estamos desarrollando hoy en día. La metodología, diseño metodológico, por su forma aplicada, lo ha puesto en negritas, aunque APA no me permite resaltar de esta manera. Pero la universidad lo permite en todo caso. Por su forma, la investigación es aplicada. Por el tipo y el nivel de estudio es explicativo y da una justificación. Por el enfoque, aquí habían puesto antes enfoque mixto, el jurado le observa y le dice, no debes utilizar un enfoque mixto, sino el que corresponda al estudio que tú estás realizando. Entonces los tesistas decidieron rehacerlo bajo el esquema cualitativo. El diseño de investigación es un diseño no experimental transversal. Y la población, la unidad de análisis fueron abogados, la población fueron 900 abogados hábiles al año 2020. Es lo que informan los tesistas. Si yo soy el jurado y no estoy convencido, pues llamaré al doctor Conde, ¿no? Que es el Conde Reyes, que es el decano del Colegio de Abogados, y le diré, Jorgito, un gran favor, hermano. Dime, por favor, cuántos abogados tienes al 2020 colegiados y habilitados. Y él es el que me va a dar la cantidad. Yo también puedo hacer esa investigación como jurado, ¿eh? Y el doctor Conde me dirá, doctor, aquí le mando el dato a su WhatsApp o a su correo. ¿Y qué me va a dar? De repente me va a decir, son 1870 abogados. Entonces, ¿de dónde sacó este dato el tesista? ¿Me está mintiendo o no? Me está mintiendo. Si el decano del Colegio de Abogados, a mí como jurado, me responde que son 1800 colegiados habilitados al año 2020, pues este dato es falso, ¿ya? Tienen que tener cuidado, ¿no? Tienen que tener cuidado porque el jurado también va a investigar. ¿Y qué va a pasar? Que yo le voy a hacer la observación y ya está rompiendo una de las reglas éticas, que es dar datos exactos, dar datos correctos. No te tienes que inventar nada. Simplemente tienes que mandar un correo a, supongo, que podría ser a la zona policial militar o zona policial de algún determinado lugar
para que te digan cuántos policías hay. Podría ser que alguien te diga que eso es atentatorio contra contra la seguridad pública, ¿no? Pero yo les aseguro que esos datos de cuántos policías hay, sí los tenemos. Es mucho más fácil cuántos jueces tengo, porque ingreso a la página web, cuántos jueces, cuántos policías, cuántos secretarios judiciales, ¿no? Puedo sacar mi dato por la cantidad de juzgados que existen en un determinado lugar. O sea, si yo tengo 20 juzgados de investigación preparatoria, ¿cuántos jueces tengo? Si yo tengo 10 juzgados de juicio oral, 10 juzgados unipersonales y tengo 30 juzgados o 10 juzgados colegiados, ¿cuántos jueces tengo? Es fácil saberlo, ¿no? La población se puede determinar en algún momento de una determinada manera. ¿Cuántos ciudadanos entre 18 y 70 años de edad tengo en la ciudad de Huacho? No lo sé, pero está allí el dato del INEI. O finalmente, ¿cuántos votaron en la última elección? Que está en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ven? Entonces, yo puedo tener la población sin necesidad de mentir, de falsear datos. Bueno, de acuerdo al ejemplo, son 900 abogados colegiados hábiles. ¿Voy a trabajar con los 900? No, es imposible trabajar con toda la población. Incluso yo en algún momento lo representé de esta manera. Incluso cuando tú pides un plato de comida, no te comes todo, ¿es cierto? A veces dejas una parte, porque es imposible acabarse todo. A no ser que le pases el dedo, pues, para dejarlo limpiecito el plato, ¿no? Incluso el sacerdote, cuando te va a dar las hostias, te da en un recipiente especial y después lo está con con su mantelito, ¿no? Bajando todo, ¿ya? Pero no podemos hacer eso con los abogados. Es imposible trabajar con una muestra al 100% de la población. No solamente es imposible, sino que es ocioso, ¿no? Porque si con una muestra puedes tener una proyección, ¿para qué trabajar con todo? Ya les dije, no es necesario comerte todo el pastel para saber a qué sabe el pastel. Imagínate, tienes una sandía de 8 kilos, ¿no? Y quieres comprarlo. Yo recuerdo, ahora no sé si se hace, pero yo recuerdo cuando era niño y mis padres compraban, la que vendía le hacía un triángulo, ¿no? Con su cuchillo, hacía un triángulo pequeño y daba de probar la fruta. Y como la fruta estaba rica, te la llevabas a tu casa. No es que te daba media sandía para que pruebes, ¿no? Entonces, la población es la cantidad general y la muestra es una pequeña cantidad de esa cantidad general, ¿ya? En este caso, dice que son 30 abogados. ¿Cómo lo obtienes? Bueno, realmente hay una fórmula, ¿ya? El jurado debería observar, debería haberle observado, ¿no? Porque no puedes sacar como si fuera un as de manga, no lo puedes sacar. Necesitas decir por qué. Aunque ahora es mucho más rápido, ¿no? Ahora es mucho más rápido. ¿Qué tal, señor Jesús? Un ratito, disculpe. No, señor Jesús, estoy en clase. Hay que comprar eso. Material. ¿Ese para qué? Para vender. Compre. Allá, ¿sabes qué? Estoy en clase, señor Jesús. Estoy en clase. Un momento, por favor. Ya, entonces, es ocioso, es inútil tratar de obtener un dato al 100%. Pero les decía, ustedes pueden utilizar algo que se llama la calculadora. Vamos a ver por acá, ¿no? La calculadora para obtención de muestra estadística. ¿Qué necesitas? Algunos datos concretos. Vamos a ver si lo podemos obtener por acá. Calculadora de muestra. Calculadora muestral. Creo que esta puede ser tranquilamente. A ver, vamos a ver.
O Question Pro, creo que es. Question Pro. Vamos a ver si ese es así. Mira, ¿cuánto fue tu población? Tu población, según el tesista, fueron 900. ¿Cuánto fue a un nivel de confianza del 95%? ¿Cuánto habrá sido su margen de error? Yo creo que su margen de error debe haber sido un 15%. Más. Un 18%. Un 17.8%. Ahí está. ¿Cuál es mi margen de error en una población de 90 para tener una muestra de 30? 17.8 bajo un tema de un nivel de confianza de 95%. Quiere decir que lo que me responda la muestra está dentro de un nivel de confianza de 95%, pero con un margen de error de 17,8. ¿Es válido? Sí. ¿El jurado te puede pedir que eleves esta muestra? Sí, ¿no? Sí, te puede pedir, pero tendrá que justificarlo también. ¿Qué pasa si tú quieres trabajarlo al 17,8%? ¿Qué pasa si tú quieres trabajarlo al 20%? Por ejemplo, tendrías una población, tendrías que buscar a 24 policías, tendrías que buscar a 24 abogados o cual sea tu población de estudio. Pero la fórmula realmente sería esta, ¿no? Si lo quieres hacer manual, sería más o menos una de estas fórmulas. P por Q por Z al cuadrado por N sobre entre P por Q por Z al cuadrado más E al cuadrado, que es el margen de error, menos N sobre menos 1, ¿no? En donde P es una constante que vale 0,5, ¿no? Q es una constante que vale 0,5, Z vale 1.96, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo calcular manualmente mi muestra, como puedo calcular a través de la calculadora científica. Creo que aquí le faltó al tesista, para tenerlo más claro, agregarlo en el trabajo de investigación. Debió de repente tomar la captura de pantalla o, en su defecto, ponerlo en el anexo, ¿no? Ponerlo en el anexo. Ya sé que son abogados la unidad de análisis, ya sé que son 900 la población y ya sé que la muestra es 30. Pero ¿cómo voy a obtener la muestra? Y ahí están las técnicas e instrumentos de recolección de datos. La técnica a emplear es una encuesta, por ejemplo, aunque aquí dice entrevista y encuesta. Descripción de los documentos, de los instrumentos, es un cuestionario, ¿no? Porque como voy a hacer una encuesta, voy a hacer una lista de preguntas. Esa lista de preguntas es un cuestionario que me lo va a responder ¿quiénes? Mis 30 abogados que yo tengo como muestra, como proyección de muestra. Y ahí tenemos la figura de la descripción de los instrumentos para el recojo de datos. Luego, ¿cuáles son las técnicas para procesar los datos? Y ahí tenemos que en un estudio correlacional, la técnica más utilizada es un programa software del SPSS para estudios correlacionales. Muchas universidades lo piden y es todo un curso, ¿no? Es todo un curso poder desarrollarlo. Además que tienes que comprarlo. La versión gratuita no es muy buena, no es muy fidedigna, así que tienes que comprárselo a la IBM, porque ellos desarrollaron este programa. Entonces, de allí vamos a tener que determinar, cuáles son las técnicas para poder procesar los datos, las técnicas de procesamiento de datos, desde la recolección, la codificación, la tabulación, el registro de datos y cómo vas a presentar los datos. Yo en lo personal siempre prefiero trabajarlo con el Excel, ¿no? Yo trabajo con el Excel, no me voy al SPS y es válido a nivel de datos de derecho, ¿ya?
Ya luego vienen otros esquemas que dependerá de sus universidades para poder trabajarlo en el campo de su estudio. Algo que es importante es una parte que se llaman aspectos administrativos. Dentro de los aspectos administrativos, debes desarrollar el tema de, por ejemplo, el cronograma de actividades, ¿no? Esto se trabaja con un diagrama de Gantt, así se llama, diagrama de Gantt. Entonces tú vas a proyectar qué tiempo vas a utilizar para poder ejecutar tu proyecto. No estamos hablando, perdón, no estamos hablando, sí, correcto, no estamos hablando de qué tiempo te vas a demorar en elaborar el proyecto, sino qué tiempo te vas a demorar en ejecutar tu proyecto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, aplicación de instrumento de recolección de datos. Según este tesista, en el mes de septiembre va a aplicarle el cuestionario a sus 30 abogados, ¿no? Va a ampliar sus bases teóricas en el mes de octubre. Va a procesar los datos que le sacó a los 30 abogados en el mes de noviembre y luego va a redactar su trabajo final a nivel de contrastación de hipótesis, a nivel de análisis de resultados, a nivel de discusión de resultados, a nivel de conclusiones y recomendaciones en el mes de noviembre, dice acá, ¿no? Perdón, diciembre. Y ya la sustentación dependerá de la fecha en que la universidad en la que ustedes se están presentando pues tenga disponibilidad. Una parte importante también es el presupuesto, pero es mucho más importante cuando trabajas con dinero del Estado, dinero de la universidad. La universidad financia proyectos, ¿no? La universidad financia proyectos. Y ahí se llamaría investigación con presupuesto, ¿no? Y también hay investigaciones sin presupuesto. A nivel de instituciones, se habla de con, sin, con presupuesto o sin presupuesto, ¿no? Yo, casi en el 99% de casos, se trabaja sin presupuesto, o mejor dicho, con un presupuesto propio, ¿no? Más o menos el tesista dice aquí que va a gastar 5.392 soles para hacer su trabajo, ¿no? Y las referencias que está de acuerdo al estilo APA, ¿no? Lo había hecho él de una manera distinta como Vancouver, pero aquí lo tenemos bajo el estilo APA que se los estoy pasando. En anexo, como les dije, aquí está la matriz de consistencia, pero debió ya establecerse se debió haber agregado el instrumento de recojo de datos, ¿ya? Debió haberse agregado el instrumento de recojo de datos. Entonces, en términos generales, disculpen un ratito, señorita. Ya, entonces, a ver,
Ya, disculparán ustedes, estoy en este momento en la clínica con mi padre hospitalizado y siempre hay que atender algunas cosas que piden las enfermeras, ¿no? Pero bueno, para dar término a esta parte, les voy a compartir, les he compartido a través del coordinador de Magíster, les he compartido algunos datos de construcción del marco teórico, les voy a compartir este tema relacionado a un proyecto de tesis, ¿ya? A un proyecto de tesis, etcétera, etcétera. Entonces, hay que mirar la manera como se estructura el trabajo de tesis. Tal vez ahorita, tal vez en este momento, ustedes están empezando a redactar, pero como les digo, yo antes de empezar a construir mi casa, yo ya más o menos tengo, yo más o menos tengo determinado cómo es que va a quedar el diseño final, ¿no? Cuando yo elaboro un diseño determinado, yo proyecto, ¿no? Yo proyecto cómo va a terminar, ¿ok? Entonces, lo que yo proyecto está en función a lo que yo quiero obtener. Y para eso, mi diseño de investigación debe ser debidamente pensado, debe ser debidamente estructurado, y esa estructura está en función a los datos que yo necesito y está en función a de pronto lo que yo quiero demostrar, ¿no? Lo que yo quiero demostrar. Así que no hay mayores formas de decirles. Esta es la parte creativa que tiene el trabajo de investigación. Es la parte creativa, ¿ya? Yo lo único que les puedo decir es que necesitan para esto leer mucha metodología. Por más que escuchemos varias clases, por más que hayan charlas, si ustedes no tienen sólidamente fijo el tema de cómo obtener los datos a través de métodos y técnicas, pues es difícil establecer un buen diseño, ¿ya? Es difícil. Todavía nos quedan, si no me equivoco, algún par de clases, coordinaré con Magister, en donde la próxima semana trabajaré de manera práctica un trabajo, ¿no? Ya les voy a, ya les voy a pasar, ya les voy a pasar el tema de ejemplo, pero dependerá de cada una de sus universidades. Aquí yo les voy a pedir necesariamente que hagan efectivo lo que yo les dije en su momento. Tienen que leer mucha metodología, mucha metodología tienen que leer, ¿ya? Porque si no, no van a estar claros en, nos hemos salteado bastante, métodos, técnicas jurídicas, métodos jurídicos, técnicas jurídicas, ese es el aspecto teórico. Métodos para obtención de datos, técnicas para obtención de datos, ese es el aspecto metodológico, ¿ya? Así que debemos estudiar mucho, ¿ya? Aquí sí no va a haber forma de continuar. Ya, entonces quedamos que para la próxima semana deben tener claro qué es lo que quieren obtener ustedes como datos y qué metodología van a seguir, ¿no? Forma, tipo, enfoque, estilo, esquema, quiénes son sus unidades de análisis, quiénes son su población, cuánta es su muestra, qué datos le quieren sacar a su muestra, con qué le van a sacar datos a la muestra, ¿no? Es como, yo tengo que tener claro incluso cuando voy a almorzar, ¿no? Cuando voy a almorzar, por ejemplo, si son tallarines, no estoy pensando en utilizar una cuchara, ¿no?
mínimamente un tenedor. Si yo voy a tomar caldo, sopa, no estoy pensando en palitos chinos, necesariamente es una cuchara. Así que si yo tengo una encuesta, no estoy pensando en una ficha de datos, estoy pensando en un cuestionario. Y tal vez eso es más fácil. La pregunta es, ¿qué preguntas voy a hacer, ¿no? Para obtener los datos que yo necesito de mi unidad de análisis? Y eso ya depende del diseño que cada uno de ustedes hubieran planteado, ¿ya? Voy a pedirles cortar hasta ahí porque tengo ya programada una visita médica aquí en la clínica. Me dicen que ya está llegando la doctora. Así que, por favor, cualquier consulta, vamos a abrir el WhatsApp. Le pediría de repente a Magister para que puedan formular sus consultas metodológicas, ya no temáticas, ya del tema. Ya ustedes a estas alturas deben tener claro en el tema que han escogido cuál es el contenido teórico, ¿no? Ya deben tener clarísimo eso, ya deben tener mucha información sobre eso. Ahora lo que nos corresponde es tener y tratar de buscar datos estadísticos, ¿ya? En la Universidad Alas Peruanas, pese a que no ha licenciado, en la Universidad de las Peruanas, por ejemplo, existe un curso que se llama Métodos Estadísticos para la recopilación de datos en tesis de derecho, métodos estadísticos en investigaciones jurídicas. Todo un ciclo académico para hablar solo de métodos, técnicas de cuestionario, de encuesta, de entrevista, de observación, de preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas dicotómicas, politómicas, de todo eso, un solo ciclo académico que se sumaba al curso de metodología y a los 2 cursos de seminario de tesis. Barranca también lo tenía en su currícula anterior, ahora no lo tiene. No sé si sus universidades han desarrollado ustedes este tema de métodos estadísticos, pero por el momento yo lo que les he tratado de dar son datos genéricos, ¿ya? Datos genéricos que dependerá mucho del tipo de dato que ustedes quieren obtener. Ya aquí cada uno de ustedes abre sus posibilidades para de una mejor manera establecer la originalidad y establecer la creatividad con la que creen de mejor manera convencer a los jurados. ¿Ok? Yo voy a estar durante toda la semana dado a responderles estas preguntas que puedan tener. Lo que necesitarán es darme un contexto, ¿no? Doctor, mi tema es tal, si pueden una media página, yo los puedo leer, no hay problema, y decir cuál es el mejor camino metodológico que pueden utilizar, ¿ya? Sobre la base de eso queda mi compromiso, ¿ok? Brevemente, ¿alguna pregunta? Sí, adelante, Eric de la Cruz. Profesor, buenas noches. Profesor, una duda, cuando he estado revisando el libro de Sampier y ahí entonces la investigación cualitativa, y ahí me doy con la sorpresa que tiene sus propios diseños. Por ejemplo, ahí me recuerdo que tenía un diseño fenomenológico, teoría fundamentada. Estudio de casos. Esto de casos, sí, otro narrativa, creo que no recuerdo bien. Ajá, sí, hay Entonces, varios. sí, pero entonces, o sea, de un enfoque netamente cualitativo. Ahora, entonces, yo estaba trabajando mi proyecto, yo lo estaba avanzando, obviamente con una idea de hacerlo cualitativo, pero entonces, ahora me doy con la sorpresa que, o sea, cuando hablamos de, por ejemplo, de un diseño no experimental, por ejemplo, correlacional o descriptivo, entonces, eso propiamente se enfoca al ámbito, al enfoque cuantitativo. Esto, por favor, profesor, me gustaría que me aclare, por favor. Sí, a ver, ahorita hay una pugna por si las ciencias sociales se independizan a través de un enfoque propio o si de pronto todavía se debe mantener dentro del esquema de las ciencias generales que se ha venido desarrollando. La teoría es mucha, la teoría todavía no termina de cuajarse, pero las universidades han adoptado
que las investigaciones, por el enfoque, tienen que ser cualitativas. Ahora, dentro de las investigaciones cualitativas hay diversas subdivisiones, ¿no? Lo que usted ha mencionado es correcto, la fenomenológica, la estructurada, el estudio de casos, la actividad participativa, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, los esquemas de las universidades no se han adaptado a eso. Como ustedes ven, el esquema que les acabo de dar es una investigación que tiene un esquema genérico. He revisado también el esquema de la Universidad San Marcos, el esquema de la Universidad San Martín, y no entra al detalle de cada uno de estos aspectos teóricos que todavía están en debate a nivel metodológico. Entonces, si cada uno de ustedes puede determinar, por ejemplo, estudio de casos, ¿no? Una investigación cualitativa de estudio de casos. Yo puedo ver, por ejemplo, en el caso del aborto, creo que aquí sí podría caber estudio de casos, ¿no? Yo trataría de encontrar historias de vida también, ¿no? De la persona, ¿qué llevó a una persona a abortar? Y lo trabajaré metodológicamente por ese aspecto, ¿ya? Porque, ojo, no estoy hablando de mi idea, estoy hablando del enfoque de la investigación. Y el enfoque de la investigación, en vez de obtener normas, en vez de obtener jurisprudencias, en vez de obtener literatura, voy a obtener estudios de casos, por ejemplo, ¿no? Sería ideal que las personas me den cuál es su opinión después de haber vivido esta experiencia. Por ejemplo, quiero también saber si se puede o no hablar de una legislación favorable para despenalizar la eutanasia. Yo podría obtener también estudio de datos o hacer una acción participativa en donde el tesista se involucra directamente con las unidades de análisis. ¿Ven? Entonces, hay muchos aspectos que dependerá de repente de cada uno de ustedes si entra a profundidad. Yo trato de hacer un esquema genérico para todos, ¿no? Pero ya de entrar al hecho puntual, hay libros sobre libros de cada uno de estos subtemas de una investigación cualitativa. Y cada vez hay más, porque es lo que se está hablando actualmente en las ciencias sociales. Creo que todavía no nos ponemos de acuerdo. En general, los que de alguna manera trabajamos con esto y preferimos a nivel de caso ya teórico, caso ya concreto, trabajarlo de una manera genérica. Pero cada uno de ustedes puede entrar a un subtipo de enfoque y determinar qué es lo que mejor le corresponde o qué es lo que mejor les conviene. ¿Ok? Gracias, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias con todos. Magíster, por favor, coordinen para que me puedan hacer llegar las consultas durante esta semana y terminar ya con una consulta. Profesor, no sé si me escucha. Sí, se le escucha. Adelante. Profesor, disculpe, en caso del doctorado, ¿necesariamente tiene que ser tesis epistemológico y filosófico? También he compartido con Magíster fundamentos epistemológicos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un plato? De repente el ejemplo es un poco tosco, pero ¿cuál es la diferencia entre un plato que me sirven en una carretilla de chifa con un plato que me sirven en un restaurante elegante de chifa? Ninguna, solamente la presentación, tal vez. A veces nos parece mucho más rico el de la carretilla que el del restaurante, pero el del restaurante pues me lo van a decorar muy, muy bonito, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una tesis doctoral, en una tesis de pregrado, de maestría o doctorado? En la forma ninguna, porque eso lo determina el esquema de la universidad. Por ejemplo, la Universidad Sánchez Carrión tiene un único esquema para tesis de pregrado, de maestría y de doctoral. Pero, ¿cuál es la diferencia? El nivel de conocimiento que se le va a exigir a cada uno de ellos. A los de pregrado digamos que se le admite a un nivel 3,
pero a los de posgrado, maestría a un nivel 6 y al doctorado a un nivel 8. Por eso es que ahí se dice que en una tesis de doctorado prima más el enfoque filosófico, ¿no? Epistemológico, en donde ya no voy a explicar qué pasa en la realidad, sino por qué es que la realidad a nivel filosófico se comporta de esa manera. Por eso es que los jurados son también doctores. Entonces yo tengo que elevar al nivel del jurado y de los asesores para poder desarrollar. Esa es la gran diferencia. Ahora, la pregunta es, ¿un estudiante de pregrado puede presentar un trabajo con un desarrollo epistemológico que sobrepasa las expectativas de una tesis de pregrado? Sí. Como también he visto tesis doctorales que no llegan al nivel filosófico respectivo, pero aún así son aprobadas, porque el jurado mira el aspecto práctico antes que el aspecto filosófico. Yo creo que ese es el contenido, ¿no? Esa es la diferencia nada más de qué marco voy a darle mayor preferencia. Oiga, doctor, gracias Ok, por su... listo, gracias a ustedes. Doctor, no sé si usted nos podría brindar su número de teléfono o algo así para hacer una consulta. Sí, lo brindé la vez pasada, lo voy a volver a copiar aquí en el chat, ¿ya? A ver, por favor, doctor. Ese es mi número. Pueden copiarlo y me pueden escribir. Si no es a través del grupo de Magíster, lo pueden hacer de manera directa, pero a veces suelo demorar un poco. En las noches, por lo general, suelo estar contestando algunos mensajes. ¿Ya? Magíster, muchas gracias. Ya debo terminar esta clase del día de hoy y me parece que todavía tenemos una o dos clases más que hay que desarrollar, pero ya para presentar el panorama general. Muchas gracias con todos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor.